Hola, este video va a ser un poco distinto a los videos que suelo grabar y va a ser parecido a un video que ya tengo por aquí en el canal hablo acerca de, en donde se habla acerca de qué es lo que debemos estudiar para convertirnos en hackers, o mejor dicho, como yo siempre lo llamo, profesionales de la seguridad de la información. En esta ocasión, para este video, el tema que nos concierne es ¿qué debo aprender para convertirme en un sysadmin? En lo que se conoce como un sysadmin, o en español, administrador de sistemas. Cabe mencionar que en específico para este video no voy a darles como que un conjunto de herramientas o aplicaciones, sino la intención es explicar de manera general cuál es el conjunto de conocimientos, el marco conceptual o lo que debe de conocer cualquier persona que aspire a ser un administrador de sistemas. Y esta charla pues también está orientada a describir cuáles son las principales actividades o las principales funciones que realiza un administrador de sistemas en su día a día, independientemente de cuál sea la plataforma o el sistema operativo que tenga que administrar. Es decir, no nos vamos a, lo que voy a explicarles aquí o lo que se va a presentar aquí no es exclusivo ni de Linux, ni de Windows, ni de Macintosh, ni de FreeBSD, ni de ningún sistema operativo en particular. Es como dije, conceptos generales que aplican a cualquier sistema operativo, a cualquier plataforma. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Una pequeña introducción. Vamos a ver este apartado de aquí, algo que no es lo mismo, que espero les sea interesante y les llame la atención. Vamos a ver y después vamos a empezar a analizar cuáles son los deberes esenciales de un sysadmin. ¿Qué es lo que hace un sysadmin? Y entre eso, pues vamos a describir la gestión de cuentas, la instalación de hardware, copias de seguridad, instalación de software, el monitoreo, la seguridad, la resolución de problemas o lo que en inglés se conoce como troubleshooting y el soporte técnico a usuarios finales y algo que es fundamental, elaborar documentación técnica. Vamos a entrar en el detalle de cada una de estas para ver algunas consideraciones particulares de cada uno de estos conceptos. Bien, bueno, para comenzar, decirles que la administración de sistemas, como todo lo que se hace en informática, en tecnología o en el área de la computación, pues demanda de los profesionales un conjunto amplio de habilidades técnicas, también un conjunto amplio de habilidades teóricas o una base teórica de fundamentos muy sólida, muy amplia. Y entre otras habilidades, otras cualidades, pues también la capacidad de integración de tecnologías, desarrollo de soluciones, esto es importante, soluciones que sean optimizadas para cada caso en específico, para cada caso en particular. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de mantener los sistemas y la infraestructura siempre operativos y preservar la seguridad de la información. De manera general esto es lo que hace, esto es lo que implica la administración de sistemas. Por otro lado, también hay que aclarar, o cabe aclarar, que no es lo mismo administrar sistemas o ser el administrador de sistemas de una empresa pequeña o de un establecimiento pequeño donde solamente son 4 o 5 computadoras y no se tiene una red muy grande, no se tiene mucha expectativa de crecimiento, no hay muchos sistemas de información, es decir, en donde el entorno es pequeño y no demanda mucho trabajo. En cambio, todo lo que vamos a ir viendo más adelante es aplicable para entornos empresariales, entornos corporativos, donde tenemos que administrar varias subredes, eh, sistemas de información muy diversos, herramientas, hardware, etcétera. Algo que no es lo mismo, les decía que esto puede llamar su atención. ¿Por qué? Porque en principio se suele asociar al desarrollador de software, el desarrollador de aplicaciones, con un administrador de sistemas. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con que hace tiempo, históricamente en los inicios de la computación, el desarrollador de software pues era considerado el administrador de sistemas porque digamos que era lo único que existía. Aplicaciones de software, software de sistemas, y era software de sistemas precisamente o software que estaba orientado a las ciencias, a las matemáticas, y por lo tanto pues el desarrollador de ese tipo de software se consideraba el administrador de sistemas.
Esto pues con el paso del tiempo ha ido cambiando, ha ido evolucionando a partir del surgimiento de las redes de computadoras y de nuevas tecnologías como la virtualización, el cómputo en la nube, la inteligencia de negocios, la inteligencia artificial, en fin, una serie de... la seguridad de la información, por supuesto. Ahora bien, aunque no es lo mismo desarrollador de software que administrador de sistemas, de manera formal, un sysadmin, una persona que aspira a ser sysadmin o administrador de sistemas, debe tener conocimientos de programación, quizá no orientados al desarrollo de aplicaciones o sistemas de información y demás, a lo mejor no tanto orientados al ámbito web o al ámbito de desarrollo móvil, pero sí debe tener conocimientos de programación a nivel de sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque va a pasar gran parte de su tiempo, gran parte de sus actividades escribiendo código, escribiendo scripts que están orientados tanto a la automatización de tareas como a la seguridad de la información. Scripts como de qué estilo, por ejemplo, scripts para automatizar la creación de cuentas de usuario en un sistema operativo, en un servidor, igual para depurarlas, scripts para gestionar las copias de seguridad, respaldos de información, scripts, por ejemplo, muy importantes, scripts de respaldo que permitan en caso de un fallo de un sistema, de un servidor, que permitan volver a dejarlo activo y funcionando en poco tiempo con solo ejecutar un script. Scripts como de restablecimiento de sistemas, ¿no? Ese tipo de programación es la que es deseable para un administrador de sistemas. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes esenciales de un sysadmin? Son de manera general todos estos de aquí, de los cuales vamos a entrar en detalle en las siguientes láminas, pero quiero que presten atención a este sencillo gráfico. Si observamos, pues el gráfico representa a un grupo de personas, independientemente del género, ¿no? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, puede ser mixto, en fin. Pero ¿qué representa este gráfico con relación o qué relación tiene este gráfico con los deberes del sysadmin? Pues sencillamente que en función del tipo de compañía, en función del tipo de entorno en el que se trabaje, ser administrador de sistemas no es una tarea que la realice una sola persona. Normalmente en entornos corporativos, entornos empresariales grandes, extensos, que tienen varias sucursales, que administran varias redes, que tienen múltiples sistemas de información, gestores de bases de datos, etcétera, la tarea de ser sysadmin está distribuida en un grupo de personas que pueden tomar diferentes roles asociados con cada una de estas actividades. Y por supuesto, eso sí, se recomienda o se sugiere que haya una persona que coordine a todo el grupo. Y pues esa persona es deseable que tenga un conocimiento de todas las áreas de acá. Los demás no necesariamente tienen que ser especialistas en todas las áreas, pero sí deben tener un amplio conocimiento en el área de su competencia, ¿no? En cual sea la tarea que les toque realizar. Si es la gestión de cuentas de usuarios, si es el mantenimiento y documentación, si es la vigilancia y seguridad, el soporte técnico, en fin. Pero esto sí quiero dejarlo bien establecido, que la tarea de ser sysadmin no necesariamente debe recaer en una sola persona, por más que sea la costumbre o la tradición que una sola persona tenga que hacer de todo. Lo ideal es que si nuestra infraestructura o nuestra compañía o nuestras necesidades son muy amplias, en esa misma medida se conforme un grupo de profesionales que se dediquen a la administración de sistemas, cada uno atendiendo áreas en particular. Bien, vamos a entrar en detalle de cada una de las tareas principales que debe realizar un administrador de sistemas. En principio, pues la gestión de cuentas de usuario. ¿Qué significa o a qué se refiere la gestión de cuentas de usuario? Pues significa crear cuentas para nuevos usuarios, eliminar las cuentas de los usuarios que ya no están activos y solucionar problemas relacionados con la gestión de cuentas de usuario. Por ejemplo, lo típico, lo más común es el olvido de contraseñas, ¿no? Y en específico, ¿qué consideraciones debemos tener al momento de gestionar cuentas de usuario? Bueno, pues se suele considerar
cosas como, por ejemplo, primero que nada, una política para la creación de cuentas de usuario, donde esta política debe establecer en dónde se va a ubicar o cuál va a ser el directorio personal del usuario, la capacidad de las cuotas de almacenamiento, es decir, cuánto espacio de almacenamiento en disco se le va a asignar a cada usuario, la complejidad y vigencia de contraseñas, cuántos caracteres, cuánta longitud, si debe de tener, si debe cumplir con ciertos patrones, mayúsculas, minúsculas, la vigencia, cada cuándo se tiene que renovar, cuántas contraseñas repetidas pueden existir o cuántas veces se puede repetir una misma contraseña, cuestiones como implementar un doble factor de autenticación o un múltiple factor de autenticación o implementar sistemas de autenticación basados en bases de datos y, por ejemplo, servidores de autenticación como tipo o Radius o Active Directory o algún otro. Incluso también podríamos considerar los inicios de sesión asociados a dispositivos o sistemas biométricos, ¿no? Reconocimiento de voz, reconocimiento de la huella dactilar, reconocimiento de la firma manuscrita, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, ¿no? Todo eso tiene que ser implementado a nivel técnico, pero también debe estar respaldado por una política de gestión de cuentas de usuario. Y el otro aspecto importante a considerar con relación a la gestión de cuentas de usuario, pues son las bajas de dichos usuarios, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un usuario causa baja de la compañía? Pues estas son algunas de las principales recomendaciones. Se debe generar un respaldo de la información de ese usuario. Se debe restaurar el equipo en el que trabajaba ese usuario para que quede disponible en el momento de que llegue otra persona a ocupar ese lugar. Y muy importante, documentación relacionada con la baja del usuario. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de políticas, debe haber algún procedimiento dentro de esas políticas que nos indique a través de qué documentación se puede dar ya por concluida la baja del usuario, ¿no? Algún formato que requeramos recabar la firma de conformidad de alguna persona de cierta jerarquía en la empresa o del propio usuario que ya está dejando de laborar en la compañía, etcétera, ¿no? Estas son las principales recomendaciones, lo que se suele hacer en el día a día de un administrador de sistemas. También la siguiente tarea a analizar pues es la de instalar y desinstalar hardware. Esto es algo bien interesante y complicado además. Y la instalación y desinstalación de hardware pues ocurre cuando se da el caso de que se compra o se adquiere un hardware nuevo o se reemplaza una computadora o un servidor por otro o también cuando se reemplaza únicamente algún componente de dicha computadora o de dicho servidor. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a implicar llevar a cabo la instalación física del componente de hardware o del dispositivo en general, llevar a cabo la instalación de los controladores y la reconfiguración también de dicho componente o de dicho componente de hardware o de dicho servidor o equipo, ¿no? En específico. Y los detalles o las consideraciones acerca de cada una de estas, bueno, si se hace referencia a la instalación física, tendríamos que considerar que la tarjeta madre donde se va a instalar el componente de hardware, pues tenga las ranuras de expansión y los puertos que sean compatibles para el efecto. Con relación a la instalación de controladores, aquí tendremos que considerar la arquitectura del procesador y la versión del sistema operativo. Es decir, no es lo mismo instalar software para un microprocesador Intel que para un procesador AMD o de algún otro fabricante. Y tampoco es lo mismo instalar software para arquitecturas de 32 bits o para arquitecturas de 64 bits. Normalmente, un software que es compatible o que fue desarrollado para arquitecturas de 32 bits puede funcionar sin problema en una arquitectura de 64 bits, aunque no va a dar el mismo desempeño, ¿no? La operación inversa, es decir, un hardware que, que está hecho para trabajar en arquitectura de 64 no puede ser instalado, no va a funcionar en un sistema o en un sistema operativo o en un software que sea de 32 bits. Eso no se puede. Y la parte de personalizar los parámetros de configuración, bueno, vamos a dar un ejemplo aquí. Supongamos que el hardware a instalar es un códec
un sistema códec de videoconferencia. Un códec que es un elemento que comprime y descomprime las señales que transmite el dispositivo para llevar a cabo la transmisión de audio y video, ¿no? Un códec, ¿no? Es un compresor de datos. Ese códec pues tiene que ser configurado con algunos patrones, una dirección IP, normalmente, ¿no? El, el tipo de códec que va a emplear, la calidad de la compresión, etcétera. Si fuese un servidor, pues tendríamos que configurar, por ejemplo, eh, cosas como, dependiendo de qué tipo de servicio vaya a implementar, ¿no? Aquí, por ejemplo, suele ser muy diferente el, o más bien la instalación y desinstalación de hardware puede ser desde algo más o menos sencillo y más o menos trivial como instalar una impresora hasta algo ya más complejo como instalar un arreglo de discos redundante, un sistema RAID. ¿Qué otras cosas implica la instalación y desinstalación de hardware? Bueno, ahora con el surgimiento de las nuevas tecnologías, principalmente la virtualización, esto ha permitido que los administradores de sistemas puedan optimizar el uso del hardware por medio de dichos servicios o sistemas de virtualización. Sin embargo, esto requiere implementar políticas y procedimientos que permitan gestionar dicho hardware de forma segura y confiable. No vamos a entrar en detalles acerca de lo que es la virtualización y demás, porque bueno, no está fuera del alcance de esta pequeña charla. Sin embargo, aquí en el gráfico lo que podemos ver es una arquitectura de hardware tradicional donde tenemos un servidor físico y por encima de este pues algunas capas de software, ¿no? El sistema operativo y el software de aplicación. Y de este lado, la virtualización o la arquitectura virtualizada, que significa que vamos a tomar este servidor físico y su hardware físico y cada una de las máquinas virtuales va a tomar una pequeña porción, una pequeña parte de ese hardware físico para desplegar la máquina virtual. Y en medio, para que esta arquitectura pueda funcionar, se instala un software de tipo hipervisor. Bajo este concepto es que se desarrollan la computación en la nube y es lo que se implementa de manera generalizada en los centros de datos. Es decir, los centros de datos pues son cuartos donde hay un montón de servidores físicos que al mismo tiempo físicamente están instalados, pero son gestionados a través de hipervisores y la creación de máquinas virtuales. Siguiente tarea, la realización de copias de seguridad. Esto es importante. Lo primero que puse aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque las copias de seguridad, tal como se hace mención aquí, son una tarea fundamental, básica para cualquier administrador de sistemas. Sin embargo, por desgracia, esta es una de las tareas que suelen ser más ignoradas o a las que se les suele prestar menos atención. ¿Por qué? Pues porque demanda tiempo y es algo que a los administradores normalmente no les gusta hacer, porque lo consideran, pues no sé, tedioso, medio aburrido, pero es fundamental. ¿Qué tendríamos que considerar para desplegar una copia de seguridad, ¿no? De manera general, todos estos pasos del proceso que describo aquí, en conjunto, constituyen una política de copias de seguridad o también se le suele llamar una estrategia de copias de seguridad. ¿Y qué es lo que implica dicha política o dicha estrategia? Pues bueno, tendríamos que considerar si la copia de seguridad va a ser realizada de forma manual o de forma automatizada, en cuyo caso disponemos de ciertas herramientas como scripts basados en el demonio cron D para programar tareas de automatización, software como Bacula, Amanda o Cobian para los sistemas Windows. Estos dos, el Bacula y el Amanda, son para sistemas Linux y el Cobian Backup para sistemas Windows. Tendríamos que considerar también qué tipo de copia de seguridad se va a realizar, si va a ser de tipo completa, si va a ser de tipo incremental o de tipo diferencial, con las características, ventajas y desventajas que ofrezca cada una de ellas. También tendríamos que considerar la periodicidad de la copia, es decir, cada cuánto tiempo se va a realizar, mensual, semanal, diario, quincenal, etc. Esto, fundamental también, realizar pruebas de restauración. ¿Por qué? Porque el sysadmin debe garantizar que la copia de seguridad se realizó de forma correcta y que no está corrupta. Porque si no se hace esta prueba de restauración,
y el día que se ofrezca la copia de seguridad, si resulta que no tenemos garantía de que esa copia está bien hecha y va a funcionar, pues eso nos puede conllevar un grave problema, ¿no? Pérdida de información, tiempo fuera de servicio, etcétera, ¿no? Y pues por supuesto también una llamada de atención muy seria, incluso poner en riesgo nuestro trabajo. Y otro aspecto también que debemos considerar son los medios de almacenamiento, es decir, en dónde vamos a guardar esas copias, en qué tipo de medio, si van a ser discos, cintas, si va a ser en la nube, si va a ser en algún otro dispositivo. Y aquí, de manera personal, lo que les puedo sugerir, recomendar es que supongamos que si, dependiendo de la vigencia o del tiempo que tenga que estar almacenado ese respaldo o esa copia, eso también es un factor para decidir qué tipo de medio de almacenamiento. El medio de almacenamiento más longevo y más perdurable son las cintas magnéticas. Para darles un ejemplo, en la televisión suelen transmitir, por ejemplo, novelas o películas de hace muchos años, cuando inclusive ni siquiera había televisión a color, en blanco y negro, etcétera, que dicho, cuando las vuelven a transmitir, pues si bien no se ven de una calidad muy alta, no se ven, digamos, como Blu-ray o HD, pero la calidad es aceptable y el material se conserva en buen estado. Ahora la pregunta, ¿en qué medio de almacenamiento se graban ese tipo de información? En cintas. Las cintas son utilizadas para preservar la copia de seguridad durante más tiempo inclusive que los discos. Y que la nube, porque en la nube, al final de cuentas, también son discos, solo que están distribuidos en un montón de servidores a lo largo, pues, de diferentes ubicaciones físicas, ¿no? Y muy importante también, para poder, el punto inicial, el punto de partida para construir, consolidar nuestra política o estrategia de seguridad, es hacernos esta pregunta, hacernos este planteamiento. Como administradores de sistemas, debemos ser capaces de determinar durante cuánto tiempo puede operar la empresa sin tener su información disponible. Y aquí, pues, tiene que ver mucho el tipo de negocio, ¿no? No es lo mismo una tienda de abarrotes pequeña, una tienda de abarrotes familiar, que una cadena de supermercados tipo Walmart, tipo etcétera. Tampoco un banco, por ejemplo, es de altísima prioridad. Un banco. Y la realización de copias de seguridad tiene mucho que ver, tiene mucha relación con un concepto de seguridad de la información que se le llama disponibilidad, ¿no? Que es una de las cualidades de la información que debemos preservar, la disponibilidad, que la información esté siempre disponible en el momento en que sea necesaria. Ahora la siguiente tarea, instalar y actualizar software. Aquí, bueno, quise dividirlo en dos grandes categorías, que al final, aunque son dos categorías diferentes, las consideraciones vienen siendo las mismas. Podemos tener en un entorno corporativo empresarial software que sea nuevo, que sea desarrollado por la empresa o que sea adquirido. Y por otro lado también se puede tener software antiguo o que también se le conoce como software legado o software existente, ¿no? Software que ya estaba ahí y que nos toca seguirlo manteniendo. ¿Cuáles son las consideraciones al momento de instalar y actualizar software? Bueno, pues tendríamos que considerar el tipo de licenciamiento que esté vigente. ¿Por qué? Porque si es un software comercial, en el software comercial sobre todo, si no se tiene licencia vigente, pues tampoco se tiene acceso a servicios complementarios o servicios de valor agregado como soporte técnico, asistencia telefónica, actualizaciones publicadas por el fabricante. También debemos tener documentación de dicho software, como por ejemplo puede ser un manual de instalación, manual de código, manual para resolución de problemas, por mencionar algunos. Debemos probar el software en diferentes arquitecturas de hardware, esto es fundamental, por lo que les decía en la lámina anterior, así como el hardware que está diseñado para arquitectura de 64 bits no puede funcionar en un software de 32 bits, este mismo principio aplica a nivel de software. Un software que fue desarrollado para trabajar en arquitecturas de hardware de 64 bits solamente va a funcionar en 64 bits. Y un software que fue desarrollado para trabajar en arquitecturas de 32 bits
puede funcionar tanto en 32 como en 64, aunque no se estaría sacando el mejor provecho, ¿no? O sea, es decir, de manera general podríamos establecer que tanto el software como el hardware, lo ideal es que operen en la arquitectura para la cual fueron desarrollados, creados. También debemos probar el software en diferentes sistemas operativos para ver el nivel de compatibilidad, sobre todo también porque si tenemos máquina, un entorno híbrido donde tenemos por ejemplo equipos Windows y dentro de esos Windows hay Windows 10, Windows 7, Windows 8 y equipos Linux, pues habría que probar si ese software es enteramente compatible con ese tipo de sistemas operativos. Debemos diseñar un plan de despliegue para los usuarios finales, es decir, si tenemos un software que sea nuevo o que sea legado, no podemos llegar así, no se puede llegar así nada más e implantarlo sin haber hecho un análisis, un estudio o un plan de trabajo previo. ¿Por qué? Pues porque debemos considerar las horas de trabajo, las horas en las que tenemos los equipos disponibles para llevar a cabo la instalación, si va a ser una instalación de máquina por máquina o si se puede hacer a través de la red en múltiples lugares al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Siempre hay que planear las cosas para obtener un mejor resultado. También se deben considerar el mantener actualizaciones y empaquetar el software de forma segura. Esto es independiente de si se trata de un software nuevo o un software legado o antiguo. Y también, pues se sugiere, o se suele, el estilo es, o se suele, lo que se suele hacer es tener un repositorio seguro, implementar criptografía como firmas digitales o funciones hash y cifrado del código fuente, pues para también de alguna manera garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de dicho software. La siguiente tarea es el monitoreo de los sistemas, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene que ver, ¿con qué tiene que ver el monitoreo de los sistemas? Con esta parte de aquí. Un buen administrador de sistemas no puede depender o esperar a que sus usuarios, a que los usuarios finales le reporten un problema o un fallo de seguridad. Porque normalmente los usuarios no van a reportar nada hasta que el problema sea muy difícil de resolver. Y eso pues implica más dificultad para el administrador de sistemas, más tiempo perdido y más riesgo de estar fuera de servicio o de causar un mayor impacto negativo en las operaciones del negocio, ¿no? De manera que el administrador de sistemas debe ser capaz de anticiparse a casi cualquier situación y debe tener una actitud proactiva. Esto es muy importante. Más allá de las herramientas que se utilicen, el administrador de sistemas tiene un entorno de soluciones, de herramientas o implementa ciertos servicios, ciertas herramientas y demás para poder anticiparse a los fallos. Y puse aquí casi cualquier situación porque también hay que considerar que no todo se puede prever. A lo mejor un desastre natural se puede prever en cierta medida, si es un huracán, si es una lluvia, una tormenta eléctrica. Sí, a lo mejor se puede prever, pero no se puede cuantificar a priori eh, el daño que pueda ocasionar. Y también se debe tener una actitud proactiva. ¿Por qué? Porque esto suele ser una mala práctica de muchos administradores de sistemas o como yo los llamo pseudo administradores de sistemas que un día instalan algo y ahí lo dejan y nunca jamás se vuelven a preocupar por esa instalación. Y al paso del tiempo ese servidor pues está completamente desactualizado, con la licencia no vigente, sin un antivirus, con el disco todo fragmentado, trabajando lento, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le dan continuidad, no le dan seguimiento a la labor. Entonces a eso se refiere el tener una actitud proactiva, a no esperar a que las cosas fallen y que el problema sea prácticamente irresoluble para poder tomar un curso de acción. ¿Qué otra cosa implica el monitoreo de sistemas? Pues implica también fundamental registrar y documentar incidentes, soluciones, revisiones de logs, herramientas de monitoreo, que este tipo de herramientas, les voy a dar un dato técnico aquí, se basan en el protocolo Simple Network Management Protocol, SNMP, dentro de la pila de protocolos TCP/IP. Hay muchas herramientas, está el CACTI, está el Nagios, está el Cisco SNMP, el
No me acuerdo el otro, pero eso no en Linux. Cacti, Nagios, Zavix, Linux Zavix, ese es otro también. Hay uno que se llama Xenos, son multiplataforma, funcionan en Windows, en Linux, en Mac, etcétera, etcétera, ¿no? Estas herramientas también pues nos permiten llevar a cabo auditorías. Y hay algo muy importante también aquí que lo quise resaltar en negritas. Más allá de las herramientas, no, el administrador de sistemas no puede confiar ciegamente en estas herramientas. Es decir, también debe tener cierta formación, cierto instinto, cierta capacidad de análisis, porque las herramientas no puede depender solamente de herramientas, ¿no? Es como comparable a una persona que trabaja con un taller mecánico y que no sabe cómo funcionan los componentes internos del vehículo y simplemente se dedica a cambiar piezas. Ese sería el equivalente, ¿no? En este contexto. Por lo tanto, un buen administrador de sistemas no puede confiarse ciegamente de las herramientas. La siguiente tarea es la resolución de problemas, o en inglés este término lo van a ver mucho, el troubleshooting. ¿A qué se refiere el troubleshooting, la resolución de problemas? Bueno, lo primero es que hay que tomar conciencia de esto, que los fallos en los sistemas son inevitables y por lo tanto, de ahí es que surge esta actividad, esta función de la resolución de problemas, porque los sistemas de información, la infraestructura, siempre va a tener fallos, eso es inevitable, no se pueden eliminar al 100%. Y en ese sentido, pues el sysadmin debe ser capaz de desarrollar un mecanismo, una metodología para la resolución de problemas. Debe tener un directorio de contactos del personal del proveedor de servicios y debe también diseñar planes de contingencia, planes de continuidad del negocio, que estos dos por sí solos, los planes de contingencia, planes de continuidad del negocio, pues son temas aparte, son temas muy amplios que escapan al alcance de esta presentación, pero siempre la resolución de problemas pues es tendiente a mantener la operatividad del negocio, la operatividad de las redes, de los sistemas, de las aplicaciones, de los componentes de hardware, ¿no? Y bueno, aquí lo que quisiera destacar es esta parte, la metodología. Más allá de la solución, hay que enfocarse en la metodología, porque los problemas no van a ser siempre los mismos. Pero si tenemos un método, una metodología ya probada, un análisis, algo que ya hicimos, eso nos puede servir para cualquiera que sea el problema que tengamos que resolver. Supongamos un problema de redes. Si recuerdan, bueno, las redes están desarrolladas, diseñadas con base en un modelo de referencia que es el modelo OSI o el modelo TCP/IP. Cualquiera de los dos es aplicable. Por lo tanto, si nosotros nos apegamos estrictamente al modelo, cuando surja un problema de red, podríamos ir analizando por cada una de las capas, ¿no? Empezar por la capa física, revisar el cableado, que esté bien, que esté funcionando, que sí haya conectividad a nivel de capa 2 en los switches, etc. Que el cable no esté dañado, maltratado o la roseta en malas condiciones, que haya conectividad a nivel de switch. Eso si tenemos el site a la mano. Si no es el caso, podríamos empezar a través de la capa 3, ¿no? Haciendo pruebas de comunicación con el comando ping para determinar si el servidor, el equipo, el que estamos revisando, está activo. Después hacer pruebas a niveles superiores, como por ejemplo si no podemos entrar a un sistema de información, ver si está funcionando la resolución de DNS, el nombre de dominio, y si no, pues probar directamente con la IP, utilizar el comando traceroute para ver en dónde se pierde la conectividad, etcétera, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con una metodología de resolución de problemas. No es nada más, bueno, es que no hay internet y apaguen y prendan todo. No, eso no es la solución. Hay que tener una metodología para encontrar, para poder determinar cuál es la causa del problema y dar una solución confiable, una solución efectiva. La siguiente tarea sería la política de seguridad. Una política, ¿qué es? Pues es un documento donde se establecen ciertas directrices que están respaldadas por la alta dirección y que tienen un impacto en el uso de las tecnologías y los servicios ofrecidos por el área de cómputo o de TI, ¿no? Esta tarea, como menciono aquí,
pues puede ser tan amplia y tan compleja dependiendo de las características y necesidades del negocio. Dependiendo de dichas características, pues será necesario invertir mayores recursos o no para poder realizarla. Y por recursos se hace referencia tanto a recursos humanos como personal, recursos materiales como refacciones, equipos de repuesto, recursos por supuesto financieros, porque todo esto, si no se tiene el dinero para hacerlo, pues no se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Qué consideraciones tiene de manera general una política de seguridad? Bueno, pues las políticas de seguridad pueden establecer desde controles básicos de seguridad como inicios de sesión y control de acceso y contraseñas, hasta cosas ya un poco más sofisticadas a nivel técnico, como la seguridad perimetral, el uso de herramientas de seguridad perimetral como los firewalls, los sistemas de detección de intrusiones, los honeypots, los sistemas de prevención de intrusiones, herramientas de monitoreo, implementar inicios de sesión basados en doble factor de autenticación, y todo, como les decía, pues debe estar respaldado por un conjunto de políticas, procesos y procedimientos, y que deben estar a su vez integrados o deben constituir una parte de un concepto que en seguridad se conoce como sistema de gestión de seguridad de la información, que esto también pues es un tema aparte en sí mismo, y todo ello en función o tomando en consideración los objetivos de la empresa. Ya casi para terminar, otra de las tareas de todos los días de cualquier sysadmin, pues es el dar soporte técnico a los usuarios, ¿no? Aunque normalmente no suele formar parte de la descripción de puesto de los administradores de sistemas, es una tarea de la cual no se pueden escapar. Y además es una tarea que le va a implicar buena parte de su día de trabajo, ¿no? El dar soporte técnico. Aquí, para no ahondar en qué puede ser soporte técnico, porque va desde cosas muy triviales como instalar un software o una impresora o ayudarles a corregir un documento, etcétera, hasta cosas un poco más complejas. Lo que se espera del sysadmin a nivel de soporte técnico, pues es que sea capaz de dar una solución lo más rápida y simple posible, ¿no? También, de ser posible, darle una alternativa provisional a los usuarios. Es decir, si el sistema, si el equipo no está disponible, a lo mejor le puedo instalar otra computadora o lo puedo conectar a otra red o le puedo dar acceso a un sistema, a una réplica del sistema, etcétera, ¿no? El chiste es tratar de que el usuario tenga una solución aunque sea provisional. También, de ser posible, capacitar a los usuarios, aunque esto suele ser una tarea difícil porque pues hay que considerar que los usuarios no todos tienen un nivel de conocimientos a la par, y que además también existe mucha renuencia a recibir capacitación en cosas de tecnología, porque por lo general los usuarios suelen decir, bueno, pues es que eso es tu trabajo y eso te toca a ti y hasta ahí. Y también esto es muy importante, hasta lo resalté porque es importante, creo. Hay que aceptar que el soporte técnico nunca se termina. El soporte técnico, por más cosas que uno haga, siempre va a estar ahí porque siempre va a haber problemas y siempre va a haber usuarios. Para que no haya soporte técnico, pues tiene que darse el caso de que no haya ningún usuario, no haya ningún sistema, no haya ningún equipo, y pues en ese sentido, pues no, eso no tiene ningún caso. Ahora, esta tarea, la dejé al final porque es muy importante, es básica, es fundamental, es determinante, diría yo. Cuando he tenido oportunidad de dar clases, esto trato de hacerlo hincapié en todos mis estudiantes, que aprendan a elaborar documentación. ¿Y por qué es tan importante aprender a documentar? Primero, pues nos permite resolver problemas en menos tiempo, porque si hay un problema recurrente que la primera vez nos costó mucho trabajo, mucho tarea de investigación, mucho estar haciendo pruebas para poderlo solucionar, la siguiente vez que se nos presente el mismo problema, si tenemos documentado la solución, eso nos va a hacer más eficientes y vamos a poder resolver el problema en menos tiempo. También permite identificar patrones o problemas recurrentes, asociado a lo anterior. Permite medir la productividad para implementar soluciones de largo plazo, esto es importante, soluciones de largo plazo. El documentar
El tener un conocimiento pleno de los problemas y de las cosas nos va a permitir dar soluciones más efectivas y de largo plazo. Y a la larga eso nos va a, a dar más tiempo para... nos va a permitir tener más tiempo para dedicarnos a otro tipo de actividades. Mejora la imagen del administrador de sistemas como profesional, es decir, lo que buscamos es que la gente nos identifique como personas que tenemos la capacidad de resolver problemas, que solucionamos los problemas, que damos alternativas, que damos soluciones en lugar de darle problemas a los demás. Para eso es que está formado un administrador de sistemas. Un administrador de sistemas está formado para dar soluciones, no para crear problemas. También permite trabajar de forma metódica y estructurada. Esto tiene mucho que ver también con la formación que se recibe a nivel universitario, el estudiar matemáticas, el entender cuestiones de abstracción de problemas, disgregación, trabajar siempre de forma metódica y estructurada. Y como se mencionó en una lámina anterior, pues hay que establecer una metodología para la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, si no se documentan nuestras actividades, pues no queda ninguna evidencia de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos pregunten, bueno, ¿y cómo lo hiciste? ¿O qué es lo que tú haces? No tendremos manera de mostrar una evidencia que indique qué es lo que nosotros hacemos. Para terminar, ¿por qué es tan importante documentar? ¿O qué es lo que aquí les dejo ya por último unas ideas o recomendaciones de qué cosas es lo mínimo que deberíamos aprender a documentar? Primero, pues el inventario de equipo de cómputo y telecomunicaciones, algo obvio y evidente, tenemos que saber qué tenemos y cuánto de cada cosa tenemos, ¿no? ¿Qué se suele registrar a nivel de inventario? Primero y principal y básico, números de serie, direcciones MAC, marca, modelo y alguna descripción, ¿no? Tamaño, color, puertos, etcétera. El cableado estructurado de red, también eso es fundamental poder documentarlo y que esa documentación de cableado esté siempre actualizada, porque cuando tengamos un problema a nivel de red, la documentación nos va a evitar andar haciendo pruebas de uno por uno, cable por cable, máquina por máquina, y nos va a permitir resolver el problema de forma más efectiva y de forma más rápida. También hay que documentar las cuentas de usuario, quiénes son los usuarios y a qué sistemas tienen acceso, qué nivel de acceso tienen en cada uno de los sistemas, desde cuándo, si causaron baja, por qué causaron baja y a qué sistemas causaron baja, si hubo un cambio de adscripción, ahora en su nueva adscripción, a qué sistemas tienen acceso y a qué sistemas ya no deberían tener acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Incidentes de soporte técnico también, ¿no? Hay que documentar cuándo ocurrió el incidente, una descripción del incidente, a qué hora, cuáles fueron las acciones realizadas, quién las realizó, quién lo reportó, de qué departamento, etcétera. Documentos de resguardo de los equipos, contratos, garantías, órdenes de servicio. ¿Para qué? Porque, bueno, si vamos a dar un ejemplo. Si tenemos un dispositivo UPS, que es una batería que permite, o es un sistema de alimentación ininterrumpida, mejor dicho, y ese UPS falla y nosotros pues no estamos en condiciones de poderlo cambiar porque no tenemos refacciones, no somos personal autorizado y tenemos un contrato vigente con el proveedor de servicios, bueno, se tiene que reportar al proveedor de servicios y se tiene que documentar la actividad. Al final, el personal que va de parte del proveedor tiene también que llenar cierta documentación. Dentro de ese tipo de documentación pues están las órdenes de servicio donde viene básicamente la descripción general de la actividad. Ese tipo de información es muy importante tenerla bien bajo resguardo y bien documentada. Y por último, la otra idea que les puedo compartir, ideal para documentar o importante para documentar, pues son los manuales de hardware y de software, ¿no? Por todo lo anterior que ya se explicó. Y bueno, aquí ya por último, normalmente en este tipo de presentaciones aquí en el canal no suelo citar la bibliografía, pero sepan que todos los videos que grabo están basados en libros, basados en bibliografía verificable. Y en este caso particular, pues sí lo quise poner. Aquí está el libro del cual tomé la mayor parte de la información. Alguna otra, pues es con base en mi propia experiencia y lo que yo
he venido haciendo a través del tiempo, ¿no? Por si a alguien le interesa consultar este material, así se llama el libro. Y bien, pues con eso ya damos por terminada esta charla, esta presentación, en donde de manera general se hizo una descripción de qué cosas, qué es lo que se debe aprender para podernos convertir en administradores de sistemas o en los denominados sysadmin. Espero que les guste, que les sirva como punto de referencia, como orientación, tanto para aquellos que ya se dediquen a este ámbito de trabajo, como para aquellos que apenas van iniciando o que tienen intenciones de dedicarse a esto. Y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradecería mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Saludos, gracias y hasta la próxima.